Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro mini mensaje. Hoy jueves vamos a estar hablando de Juan capítulo 16, del 16 al 24. La tristeza se convertirá en gozo. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarles y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero que pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia, porque el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuando pidieras al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén, amén. Bueno, como aprendimos, ¿no? Y hemos estado aprendiendo, ¿no? Que nuestro Señor Jesús murió, ¿no? Y resucitó al tercer día, ¿no? Se les apareció a los discípulos y de ahí se fue al cielo, ¿no? Se fue ante el Padre, ¿no? Y de ahí Él prometió que nos iba a dar el Espíritu Santo, ¿no? Entonces a los discípulos después Él les dio el Espíritu Santo, ¿no? Cuando ya estaba con el Padre. A ti y a mí, cuando venimos a Él, lo recibimos como Señor y Salvador, Él nos da su Espíritu, ¿no? Entonces, para explicar, a ellos que estaban ahí, que le estaban conversando con Él, les decía, ¿no? Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, ¿no? Porque yo voy al Padre, le estaba diciendo, ¿no? Ahorita me están viendo, ¿no? Pero yo voy a morir, voy a resucitar y me voy a ir al Padre, ¿no? Pero de ahí voy a mandar a mi espíritu. Entonces ya no lo iban a mirar. El mundo ya no iba a mirar a Jesús, ¿no? Porque fue hecho carne, pero de ahí se fue al Padre, ¿no? Pero los que lo seguían a Él, en esos tiempos los discípulos, a ti, a mí, lo vamos a ver ahora con su espíritu, ¿no? A ellos les dijo, no me ves ahorita, pero después me verás. ¿Y cómo lo van a ver? Cuando el Espíritu llegaba a los discípulos y Jesús iba a vivir en la vida de ellos, ¿no? Él y el Padre, como en otros lados dice, ¿no? Entonces, qué lindo, ¿no, hermano? Entonces, para ti y para mí, ¿no? Nosotros vemos a Jesús mediante su Espíritu. Cuando venimos acá a la Biblia, a la palabra, conocemos de Jesús, estamos viendo a Jesús porque la palabra es Espíritu y ese Espíritu vive en nosotros. ¿Entiendes? Dios, Jesús, la palabra de Dios te da el Espíritu y sentimos a Jesús y vemos a Jesús, ¿no? Amén. Porque ¿sabes cómo lo vemos? Porque Él es la palabra y el Espíritu que vive en nosotros nos abre el entendimiento, nos abre la visión y vemos a Jesús. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, le decían ellos, ¿no? Porque lo miraban y después se fue, y después mandó su espíritu y Jesús vivió en la vida de ellos, ¿no? Como vive ahora en tu vida y en mi vida, a los que le seguimos, a los que somos sus amigos, a los que hacemos sus mandamientos, como él dice, ¿no? ¿No? Entonces ellos se preguntaban eso, ¿no? Entonces Jesús le explicó, ¿no? Y le dijo que vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ellos iban a estar tristes porque ya no veían a Jesús, ¿no? A ti y a mí estamos tristes, pero cuando viene porque las cosas del mundo que nos pasan, ¿no? Las cosas como este mundo va, ¿no? No va, necesitamos justicia, necesitamos lo bueno, porque este mundo está lleno de maldad, ¿no? Pero cuando venimos a la palabra de Dios, Jesús nos da su espíritu, ¿no? Y nuestra tristeza se convierte en gozo. Tenemos esa paz, ese gozo. Como siempre digo, aunque el mundo se esté cayendo alrededor de nosotros, tenemos la paz y ese gozo que nos da Dios mediante su espíritu, ¿no? Y da el ejemplo con la mujer cuando da luz, ¿no? Sufre y está sufriendo, ¿no? Como Jesús cuando murió, ¿no? Y después resucitó, ¿no? Y después cuando da un niño, da luz un niño en la vida, ¿no? Está contento, ya se olvida del dolor. Igual, lo mismo. Sabemos que Jesús murió, pero resucitó, está al lado de la mano derecha del Padre. Y Él nos da su espíritu y nos hace sentir eso, ¿no? Y saber de eso, ¿no? Y dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. A esos discípulos que recibieron el espíritu, a ti y a mí.
Estamos viendo a Jesús mediante su Espíritu, porque vive en nosotros, hermanos. Sentimos, cuando vivimos la palabra, el Espíritu de Dios nos hace conocer más a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? ¿No? Y nuestra tristeza se convierte en gozo. A pesar que este coronavirus que está pasando, estos virus alrededor del mundo, mucha gente muere, pero tú y yo tenemos nuestra fe en Jesús, en Dios. Y tenemos esa paz, ese gozo, sabiendo que este mundo ya se acaba, pero ya viene pronto nuestro Señor por nosotros. Y ya pronto estaremos en su presencia, con todos esos seres queridos que han muerto en Cristo Jesús, ¿no? Que volveremos a verlos, ¿no? Amén. Y dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre, os lo dará, ¿no? En este día que estamos viviendo, ¿no? En ese día cuando ya Jesús estaba en la presencia del Padre, dice, ya no me pedirás nada, sino, dice, de cierto digo, que todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre, os lo dará. Entonces tenemos que saber cómo pedir, ¿no? Siempre cuando oremos algo tenemos que decir en el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos, ¿no? Ahora último yo escucho gente orar y dicen amén en tu nombre, en tu espíritu, santo, no dicen Jesús. ¿Por qué? Porque no escuchan de la palabra, no saben. Jesús nos ha revelado al Padre mediante Él. Conocemos al Padre mediante Jesús. Jesús es el Padre, Jesús es Dios. ¿Entiende? Él dice, todo lo que le pidas al Padre, Él os la dará. Dicen acá. En otra parte dice, todo lo que le pidas al Padre, yo lo daré. Porque Él y el Padre es uno solo, está sentado en su trono, esperando escucharnos que pidamos en su nombre. Porque Él nos ha revelado al Padre, el Hijo nos ha revelado al Padre. ¿Entiendes? Entonces la gente que ora y no dice, te lo pido en el nombre de Jesús, esa gente no conoce a Dios, no conoce a Jesús, porque acá te está diciendo todo lo que le pidas al Padre. Ahorita no me estás pidiendo nada, dice, ¿no? Pero todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre, os los dará. ¿Me entiendes? Entonces hay que pedir en el nombre de Jesús, ¿no? Y eso yo te puedo enseñar. Pero porque realmente pidas en el nombre de Jesús, tienes que venir aquí a la palabra para que Jesús te dé su espíritu y Jesús mismo te ayude. La palabra te ayuda, el espíritu te ayuda a pedir conforme a su voluntad, ¿no? Porque estás siguiendo a Dios, conoces a Jesús y sabes cómo es Jesús y vas a hacer como Jesús y vas a pedir como Jesús pide. ¿Entiendes? ¿No? O una gente puede pedir, hazme millonario, quiero tener esto. Estás pidiendo mal porque el Espíritu de Dios no te va a hacer pedir eso, ¿no? Más bien tú pides, Señor, ayúdame, dame fuerzas para poder ayudar al prójimo, para poder seguirte conforme a su voluntad. Y Dios te provee. Jesús dice, búscame a mí primero, después el resto es añadido. Entonces pedimos de acuerdo a la voluntad, para amor al prójimo, para su obra, para la obra de Dios. Y el resto Dios, Jesús, ya sabe, te va a añadir. Él sabe que necesitamos vestirnos, Él sabe que necesitamos comer, Él sabe que necesitamos techo. Él provee. Pero si buscas primero eso y después el resto, no estás pidiendo conforme a su voluntad. No estás pidiendo en el nombre de Jesús. ¿Entiendes? ¿No? Hay que conocer quién es Jesús para saber cómo pedir en su nombre, ¿no? Amén. Entonces dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. A ellos, ¿no? A los discípulos. Todavía no pedían porque estaban con Él, ¿no? Pero ahora que se iba a ir Él, iban a pedir al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y dice que su gozo iba a ser cumplido. Para ti y para mí, para que nuestro gozo sea cumplido, hay que saber pedir en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el mensaje de hoy es, ¿no? Que tu tristeza y mi tristeza se convertirá en gozo, ¿no? Este mundo, ¿no? Estamos tristes por las cosas que están pasando en este mundo, pero busquemos a Dios. Vengamos profundamente a la palabra de Dios para que Dios nos dé su espíritu, y su espíritu que vive en nosotros, Dios que vive en nosotros, nos va a hacer que nuestra tristeza se convierta en gozo. Dios me lo bendiga. Chao.